Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión, que ahorita viene un poco llena, así que la voy a empezar rapidito. Vamos entonces a comenzar. Les voy a dejar en el sitio unas ligas para si ustedes en algún momento necesitan estudiar migración en términos nacionales y algunas aproximaciones. Ya ahorita doy por cerrado migración y vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? Nos quedan dos temas pendientes, que son las políticas de población en México y el futuro demográfico de México, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Bien, entonces, para empezar, pues, tendríamos, creo que puse esto de manera contraria, si ahí va, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es una política de población? Esto es de un texto que revisa muchas políticas de población. Por ejemplo, vamos a ver que hay un conjunto de decisiones que proviene directamente del sector público, las cuales estarían en funciones de las necesidades y deseos de un cierto colectivo, que puede ser la población misma, pero no necesariamente. Vamos a decir, no, bueno, eso es todas las políticas, ¿no? Pero el objetivo de las políticas de población es administrar los recursos humanos de tal forma que se alcancen los objetivos de desarrollo económico y social. Digamos que hoy en día ya no es tan común que los países tengan políticas de población, pero sí van a tener planes de desarrollo económico y social que nos van a servir muchísimo a los que hacemos demografía. Entonces, parte de esa política gubernamental va a estar integrada a la planificación para el desarrollo económico y social. Y claro que ahí va a intervenir muchas cosas que, por un lado, tienen que afectar a la población misma en términos de su bienestar, pero al mismo tiempo saber cuántos somos es un gran insumo de política pública. En general, y por ejemplo, una de las demógrafas más importantes en nuestra historia latinoamericana, Carmen Miró, describió que la política de población tiene objetivos demográficos. Y en términos de objetivos demográficos, pues a lo mejor una política quiere modificar el tamaño, modificar la estructura de la población, la distribución o bien la tasa de crecimiento de la población. Pero bueno, en general las políticas de población pueden, por sus objetivos, vamos a tener diferentes tipos de política. Vamos a tener una política poblacionista cuando el objetivo pues, es poblar, ¿no? Entonces, aumentar la población o tasa de crecimiento o evitar un real descenso de la población. Nosotros esto nos parece raro, pero pues sí existe, ¿no? A veces también lo queremos ver como a nivel país, pero a veces a nivel micro, ¿no? A veces queremos o sabemos que ciertos barrios se están despoblando, entonces hacemos políticas para que lleguen más personas y así sucesivamente, ¿no? Lo vemos claramente en los países europeos, en algunos casos, pues hay algunas políticas que quieren incentivar, ¿no? Entonces, eso serían políticas poblacionistas. Vamos a tener políticas controlistas cuando el objetivo sea controlar el crecimiento de la población o reducir su tasa de crecimiento. Eso es una política controlista. Mientras podemos tener políticas que están realmente enfocadas a los nacimientos. Entonces esas van a tener como su nombre específico que tienen que ver con eso, ¿no? Natalista o antinatalista, ¿no? Esas están enfocadas directamente a los nacimientos, ¿no? Porque esta poblacionista puede incluir, por ejemplo, que yo atraiga migración, pero yo lo que quiero es que haya gente, ¿no? Entonces esta es más amplia que esta, ¿no? Y luego hay de distribución de la población, que lo que quieren es influir en la distribución territorial de la población, que probablemente esta sea la que más se utiliza hoy en día, ¿no? Entonces, estos son como los grandes tipos de política, ¿no? Otras definiciones de políticas de población tienen que ver que, por ejemplo, tenemos sistemas de programas integrados,
la adopción de un gobierno de medidas orientadas a influir sobre alguna variable demográfica. Entonces, por ejemplo, podría ser una política de población específica, cómo se tratan los migrantes, porque estamos afectando una variable demográfica específica. Por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos en México una, digamos, ley de población, pero sí hay una ley de migración, ¿no? Entonces, ahí vemos que la política de población se está enfocando directamente a una variable demográfica. Y luego, ustedes saben, como todo en el mundo, a veces la política es no hacer nada, ¿no? Entonces vamos a tener políticas por omisión. O sea, si no se hace nada, pues asumimos que no se hace nada, ¿no? Van a ver, como todo en ciencia política, van a haber modelos teóricos que van a querer explicar todos estos elementos. ¿De dónde yo estoy sacando esto? Del texto, les puse como bibliografía el capítulo 2 de Víctor García Guerrero sobre proyecciones, pero que hace una revisión histórica de toda la población en México, y esto es del capítulo 1, ¿no? Y de otras cosas de algunos textos de Carmen Miró y así. Entonces, hay modelos teóricos funcionalistas, ¿no? Que decimos que las partes funcionan en el todo. Hay culturalistas que tienen que ver con las expresiones de los grupos, y hay también de teorías de grupos, ¿no? Pero en general, si nosotros analizamos México, vamos a ver que hay dos grandes etapas, ¿no? Una etapa que se le llama poblacionista, que durante un momento tuvo su gran objetivo fue incrementar a la población, y que además después de que dijo, bueno, sí, ustedes crezcan, luego un momento dijo, bueno, ya no hago nada, ¿no? Entonces entra también una pequeña etapa de laissez-faire. Mientras, ya después, sí hubo, sobre todo a partir de los años 60, una etapa neomalthusiana, donde la idea era frenar el crecimiento poblacional enfocado directamente en la natalidad, y también se le puede llamar como con un aspecto controlador y regulador de la población. Entonces, la etapa poblacionista se puede interpretar como desde el México independiente de 1821, abarca el porfiriato, el periodo revolucionario y el periodo postrevolucionario. La etapa malthusiana empieza justamente con la modernización desde 1950 hacia adelante, ¿no? Bueno, supongo que ustedes que han llevado historia conocen este tratado, ¿no? De Adams-Onis, ¿no? ¿Alguien sabe de qué va este tratado? No, no me digan que la salvadoreña les va a decir algo de historia de su país. No es posible, muchachos. Este fue el tratado justamente cuando se estaba disputando Florida, ¿no? Entonces acá, este tratado, en el México independiente, la gran idea era poblar, ¿no? Este tratado fue resultado de la negociación entre España y Estados Unidos para fijar la nueva nación norteamericana. Y allí fue que, pues ya saben que Estados Unidos, ahí se gana Florida, y entonces, pues México dijo, esto no está padre, o sea, no le fue tan mal con el tratado, porque pues, pero, dijo, bueno, habrá que poblar, ¿no? Entonces, entonces ahí empezaron a poblar, ¿no? Sobre todo la parte de Texas y Coahuila, ¿no? Y o sea, como decir, bueno, este pedacito es mío, no me lo vayan a quitar. ¿Y cómo se hacen eso? Pues poblando. Ustedes no lo van a creer, pero de repente los países mandan gente así como a lugares súper exóticos y los mandan a poblar, ¿no? Hay familias viviendo como en el Antártico, o sea, con tal de que nadie vaya a ir a quitar la parte, el país a una república, a otra nación. ¿Por qué? Porque muchas veces estas acciones de controlar el territorio vienen a veces muy marcadas porque realmente haya población, ¿no? A veces cuando decimos tierra de nadie, ¿no?
Entonces, pues la gente nos quita el territorio, no es posible que se vayan a quitar. Yo les voy a contar el caso de mi país. En mi país teníamos una frontera con Honduras y hay unas cosas que se llaman los bolsones, se les dice. Es un pedacito de tierra que estuvo en disputa mucho tiempo entre El Salvador y Honduras, porque nosotros tuvimos una guerra que se llamaba la famosa guerra del fútbol, así se llama, porque fue justo después de un partido de fútbol, entonces, o la guerra de las 100 horas. La onda es que los hondureños, digo, la onda es que los mexicanos, digo, la onda es que los salvadoreños, perdón, se me cruzaron todas las nacionalidades, veían así la tierra hondureña, ¿no? Y entonces empezaron a poblar, ¿no? Y así de poquito en poquito, de poquito en poquito, y cuando menos sintieron los hondureños, pues ya habían un montón de salvadoreños ahí poblando una buena parte, ¿no? Entonces, ese aspecto es súper importante. Entonces, a raíz de este tratado, pues se dijo, bueno, habrá que poblar, pero ahí también hubo algunos procesos que tenían que ver con los procesos de colonatos y la misma esclavitud que sí existía en Estados Unidos. Digamos que en ese momento, pues el Estado mexicano no tenía la injerencia que ahorita ustedes se imaginan, sino que estaba bastante fragmentado. Y además habían pugnas internas en el mismo gobierno entre los que centralistas y los federalistas. Los federalistas querían como la gran nación y los centralistas, pues, bueno, aquí estamos todos aquí cerquita, ¿no? Entonces, estas mismas pugnas y pues llevó al descuido del territorio y bueno, ustedes ya saben qué pasó, ¿no? Se perdió una parte del territorio, ¿no? Por aquí nos dice Mariana que en Japón hubo una política para llevar a las personas de la tercera edad a regiones en otros países, entre esos países estuvo México. No sé si sigue esa política, pero es real. ¿Cómo, en qué tiempo? ¿En este momento? Sí, me parece que fue actual. No estoy segura de hace cuánto, fue hace unos años, según yo, pero sí, fue real. Voy a investigar el dato y lo copio en el chat. Va. Bueno, entonces, este esfuerzo de poblar no era solo natalista, ¿no? En ese México independiente se empezaron a hacer algunas cosas que tenían que ver con atraer inmigrantes, ¿no? Pero no cualquier inmigrantes, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, campos de concentración con pasos extra, dice Kevin. Por ejemplo, en 1828, inmigrar a México implicaba que me dieran 2 años de residencia. Claro, yo tenía que presentar que era católica, ¿no? Con mi fe de bautismo y mi renta. Y vengas, ¿no? En 1858 incluso se le daba la nacionalidad y en algunos casos se podían comprar propiedades. Luego los inmigrantes se les puso que podían estar exentos del servicio militar y se les exoneró la cuota de inmigración. Aún así, pues México no era el gran atractor de la migración. Y lo que se buscaba era justamente, además, migrantes que invirtieran, ¿no? O sea, no era como cualquier migrante, o sea, lo que queremos es un migrante que venga a invertir, ¿no? Hagan de cuenta así como lo que dice mi presidente, bueno, yo no vivo en El Salvador, pero bueno, de que ahorita quiere atraer a los de Bitcoin y entonces les dice que les baja el cielo, el sol y las estrellas, ¿no? Bueno, ya cuando llegamos con el señor Porfirio Díaz, ¿no? Pues ahí la idea de este señor siempre fue construir un Estado sólido, grande, ingerente, para bien y para mal, ¿no? Definitivamente. Entonces aquí, digamos, todas esas pugnas que habían a lo largo del país, hubo un momento de pacificación, no necesariamente con los medios más democráticos, ustedes sabrán, y ahí ya se adopta todos estos del federalismo a un centralismo que además pues tenía su carácter patriarcal y autoritario. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿No? Se emite una ley que se llama la Ley Oaxaca, que la idea era atraer a extranjeros, pero además, o sea, si antes los queríamos católicos y con varo, hoy los queríamos con ideas liberales, ¿no? O sea, no cualquiera, porque saben que Porfirio Díaz, para él el liberalismo era lo más, ¿no?
También hubo un proceso en el que pues habían pugnas entre los juaristas y lerdistas, y al final también a lo largo del porfiriato hubo un grupo de científicos que creían en las instituciones, bueno, el vicepresidente, por ejemplo, y todos estos tenían una filosofía positivista, y entonces, justamente por todo lo que habían estudiado y por todo lo que estaban viendo en otras regiones, empiezan los grandes programas de salud y de educación, ¿no? Entonces, eso fue algo que, como ustedes saben, inicia también a mejorar las condiciones de vida, y por tanto, podemos pensar que habían, con la educación y con más salud, pues esto empieza a mover un poco los temas de mortalidad. Entonces, también en esta época, y inspirados en todo este aparato liberal, pues dijeron, vamos a hacer un censo, ¿no? O sea, el censo se lo debemos a esta época, ¿no? El primer censo se hizo en 1895, ¿no? ¿Por qué? Porque había una idea de que el gobierno debía tener esta capacidad estatal de captar, pero además utilizar información demográfica y económica, ¿no? Entonces, además del censo, se promulgaron leyes de producción de estadísticas, se genera la Dirección General de Estadística, ya en el segundo se hace un segundo censo, que ya vemos que empiezan a preguntar por la inmigración, por eso mismo de que él quería saber, a ver, quién está viniendo, y ya en 1909 se hace una ley de inmigración, ¿no? Que además, en este caso, pues incluía exámenes médicos, y en algunos casos también podía tener algo que ver con los reos y los prófugos. Al final, ya casi al final del periodo de Porfirio Díaz, tuvimos el tercer censo, ¿no? Un mes antes se hizo un censo de facto, pero ya después tuvimos otro. Bueno, después nosotros tuvimos la Revolución Mexicana, bueno, ustedes, bueno, tuvimos toda América Latina, la historia global. Entonces, bueno, con Carranza, ¿qué cosas empezaron a cambiar? Primero, hubo muchos avances en el registro civil y en el Departamento de Salubridad Pública. Digamos, si bien no existieron políticas exactamente dirigidas al control de la población, pues sí hubo sí fue una época de reacomodo después de la revolución, ¿no? Eso sí fue un gran reacomodo. Hubo, obviamente, en esta conmoción social, en las conmociones sociales, es muy normal, pero en esta época más, que hubieran graves pérdidas en la información estadística. Entonces hay un poquito de vacío. Pero, ¿qué cosas podemos mencionar justamente de estos 11 años? Primero, que se dio el Congreso Feminista y el Consejo Feminista y la Convención Regional Obrera. ¿Por qué nos interesa eso? Porque en estos congresos es cuando se empieza a hablar de controles, naturales para que las mujeres no tuvieran hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Convención Regional Obrera se establece el derecho de los mexicanos a evitar la procreación ilimitada cuando se afecte la condición del obrero o se propicie la degeneración de la raza. Quien sepa qué quiere decir eso, esperemos que algo no tan malo. Pero entonces en estos congresos feministas, o sea, ya había como una idea, ¿no? De que las mujeres podían controlar su cuerpo, y que además, o sea, un obrero no tenía que tener tantos hijos, ¿no? Porque los ibas a mandar a malas condiciones. A pesar de este esfuerzo, pues obviamente no se vio afectada la tradición poblacionista, aún no, pero digamos que ya en este momento ya alguien estaba discutiendo esos temas, ¿no? Digamos así como impacto todavía no tuvo. En el periodo postrevolucionario podríamos pensar que la gran idea era que gobernar es poblar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, bueno, Felipe Carrillo Puerto va a tener un papel importante, sobre todo en términos de Yucatán y el aumento en la fecundidad. En 1929 lo que vamos a tener es que con la crisis internacional vamos a tener repatriación de mexicanos, ¿no? Pues
hola, nos fue mal, aquí estamos de regreso. Y, por ejemplo, ustedes pueden buscar como Álvaro Obregón, que ahí me hizo falta la G, en esta época postrevolucionaria, decía que México, o sea, que había que poblar, porque México podía alimentar a una población de 100 millones, lo cual es cierto, porque ahorita somos 127, pero en ese momento estaba hablando de una población 7 veces más grande que lo que él está, de lo que había en México, ¿no? Entonces, así como México puede, México tiene recursos, gobernar es poblar, vamos a ser una nación grande y fuerte, ¿no? Y esto era una idea que durante muchos años permeó, capaz nosotros que somos, digamos, después de, que nacimos después de los años 50, no podemos captar eso, pero ustedes piensen en las grandes naciones, en cómo los pueblos antes tenían que medirse entre sí a partir del tamaño de sus ejércitos. Entonces, en realidad, el que el pueblo fuera grande era un sinónimo de fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros quizás nos parece muy raro, pero en ese momento pues era, pues en este ímpetu, ¿no? Postrevolucionario de crear una gran nación, era hacerla grande y fuerte, ¿no? José Vasconcelos, que ustedes lo deben de conocer muy bien, empezó con la SEP un proceso de alfabetización. Acuérdense que todas estas medidas que impactan a la educación se van a trasladar en mejores condiciones socioeconómicas y nosotros, a partir de lo que ya vimos con el funcionamiento de la transición demográfica y la transición epidemiológica, sabemos que esto empieza a generar cambios. El censo, pues, tenemos la primera vez que hay un retraso, ¿no? Y ahí tenemos un censo de hecho en 1921, con un añito, ¿no? En 1921 se da el Congreso Feminista y ahí apareció justamente que yo les decía que ya se empezaba a discutir en las reuniones feministas de esa época, pues cosas que tenían que ver con los métodos anticonceptivos naturales. Y en este caso, este folleto se llamaba The Home Compass, que era como pues la brújula de la casa, ¿no? Era, o sea, para el ritmo, ¿no? Para que las mujeres supieran el método del ritmo, ¿no? Luego vino la Guerra Cristera, de esa no voy a hablar demasiado. Ahí. Ahí está. Y bueno, a partir de 1930 a 1950, pues ya empezamos con, digamos que empezamos ya con el proceso de la transición demográfica. Hacia o sea, acuérdense que durante la revolución, y nosotros lo veíamos cuando nosotros sacamos esas tasas de crecimiento, ¿se acuerdan de ese Excel que le sacó Canas Verdes, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que por un lado hay un crecimiento que también es parte de la recuperación de ese pequeño decrecimiento que tuvimos justamente después de la revolución? Y entonces, en este momento todavía había un pronatalismo. Aquí hay una discusión porque ya en este momento ya hay un cúmulo de mejoras en hay un cúmulo de mejoras justamente en todo el aparato estatal para manejar la información, que hay una discusión acerca si los nacimientos realmente aumentaron o simplemente mejoramos el registro, ¿no? Que es una discusión que ahorita, por ejemplo, tenemos con las denuncias de violencia, con todo esto que uno dice, bueno, las empiezas a ver más porque están sucediendo más o porque las estamos registrando más. Entonces, había una discusión ahí, hay una discusión si en esta época realmente es que se da esta expansión de los nacimientos, o si bien antes no había esta cultura de registro, ¿no? Y eso sí, en esta época ya empiezan a haber migraciones más restrictivas, ¿no? Sobre todo según necesidades étnicas, así decían, sanitarias y económicas del país, ¿no? Bueno, ustedes saben que México también tiene su triste historia en cómo ha tratado a ciertos grupos de migrantes, ¿no? Históricamente, incluso, bueno, los chinos, todos los demás, ¿no? Entonces, si bien
lo que nos dice aquí Víctor es que durante esos años, por ejemplo, entre 1929 y 1935, que son estos años previos a esta época, era estos que yo les decía, ¿no? Que ningún país en el mundo pensaba en cosas para detener la población. El pensamiento mundial era poblacionista, ¿no? Obviamente, imagínense la Alemania nazi, pues ellos querían ser grandes, ¿no? En Suecia, por ejemplo, se estaba haciendo una política oficial de población y fue como de las primeras, pero era para incrementarla, ¿no? Entonces, o sea, estamos en un momento previo a todo lo que conocemos, donde la idea era poblar y poblar para gobernar, ¿no? Luego, lo que vamos a tener es que, bueno, Calles y Obregón los podemos considerar natalistas. Luego, lo que vamos a tener es una Ley General de Población en 1936, que esa sí ya tenía un número máximo de inmigrantes. Ahí ya había una idea de cuotas, un poco como lo que veíamos que Estados Unidos había impuesto a, a México, ¿no? Entonces, con Cárdenas lo que tenemos es justamente empezamos a ver disminuciones de la mortalidad, hay una expansión del PIB que digamos se le llama así como ya que empieza el ímpetu del llamado milagro económico que en México se da justamente en los años 50 y además tenemos la reforma agraria. ¿Qué pasa con la reforma agraria y por qué estoy hablando de la reforma agraria en este momento y que tiene que ver con la población? Bueno, primero, además de los efectos que pueden tener sobre el bienestar de la población, con la gran reforma agraria, la idea de darle ejidos a las familias, pues esto decía, bueno, si yo hoy tengo tierra para trabajar, pues las tierras son de quien las trabaja y necesito brazos, ¿no? Para trabajar esas tierras. Entonces, en buena parte, estos procesos de reforma agraria incentivaban la alta fecundidad y además, pues, nos centraban como economía agraria, donde las familias son las que tienen que trabajar las tierras, ¿no? Ya en 1940 empezamos con la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Ya empiezan a aparecer los sindicatos y entonces empiezan los movimientos obreros y el control de las demandas salariales. Y ya en 1950 ya podemos empezar a hablar de ese milagro económico, ¿no? También en los años 50, ustedes piensen en un mundo donde la CEPAL aparecía y tenía estas ideas novedosas, empieza todo el pensamiento cepalino, pero también empiezan a ver pues estas como organizaciones extranacionales que también empiezan a tener un rol dentro de las instituciones gubernamentales y las políticas públicas. Entonces, en 1950 estamos en este boom, ¿no? Ya cuando llegamos al 60, a los años 60, pues empieza la famosa Alianza para el Progreso, que quizás ustedes nunca oyeron hablar de eso, pero es la Alianza para el Progreso, digamos que es como una respuesta bastante tardía de Estados Unidos a pues a la demanda de los países latinoamericanos de tener su propio plan Marshall, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces, ya en esta época se empieza a discutir esto, ¿no? La gran pregunta era si crecíamos al mismo tiempo que crecía la población, ¿no? Si bien estábamos creciendo mucho, pero la población estaba creciendo también un montón. Ya entonces se empezaba a discutir un poco, porque además ya se empezaba a discutir en los años 60, si ustedes se acuerdan de las primeras clases que hablamos de estas reuniones que se hacían a nivel internacional, entonces, a nivel internacional ya empieza a ver la idea de la planeación, ¿no? Pero aún estaba en proceso, ¿no? Y bueno, llegamos a la época de Díaz Ordaz. O sea, estoy haciendo así como un súper mega resumen. La verdad, si pueden leer el libro de Víctor, léanlo. Acuérdense que el Colmex tiene muchos libros en JSTOR, entonces pueden conseguirlo ahí. Entonces, con el sexenio de Díaz Ordaz, pues ya sabemos, ¿no? Sabemos que empieza un momento muy autoritario
y ya se empieza a hablar del concepto de explosión demográfica, ¿no? Entonces, pues ahí ya se cuestionaba aún más si el modelo económico iba a tener la capacidad de absorber toda la población, ¿no? Era como estamos creciendo rápido, pero en términos económicos, pero también estamos creciendo rápido en términos poblacionales. ¿Y eso qué implica? Ustedes piensen que la gran medida de productividad y que a veces se toma como riqueza es el PIB per cápita, ¿no? Entonces, si la gente va creciendo mucho, pues cada vez tengo que repartir entre más gente, ¿no? Entonces, la idea de riqueza, productividad, viene muy permeada justamente por ese indicador, ¿no? Entonces, si yo cada vez tengo que dividir entre más y entre más, en realidad, pues no estoy creciendo con los mismos niveles o de productividad o de riqueza, ¿no? Entonces, como ya en el periodo anterior ya se empezaban a discutir cosas de planeación, ya habían llegado varias oficinas internacionales, pues ya se empieza a decir, bueno, hoy sí, vamos a empezar a hablar ya más en serio de la población, porque esto se nos sale de las manos, entonces ya tenemos además que analizar la población y empezar a ver y planear en términos de la población, y entonces también empiezan a hacerse pronósticos y proyecciones de la población, ¿sí? Entonces ya esto también era un poco novedoso, ¿no? Pues antes teníamos los registros, pero no había esta idea de hacer pronósticos y proyecciones, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, que aquí empezó a aparecer mucho apoyo internacional. Por ejemplo, se crea la Fundación para Estudios de la Población en los años 60, que es una afiliada por Planned Parenthood, que va a estar patrocinada por la Fundación Ford, Rockefeller y por el Population Council, ¿no? Digamos que oficialmente todavía no se había adoptado la idea completamente de empezar a controlar la población, pero se dejaban hacer todas estas cosas y empezaban a aparecer esfuerzos sobre el control natal, pero digamos en papel todavía no, el gobierno no decía, somos completamente en contra de la natalidad, porque pues también era una situación que todavía no estaba tan bien vista, ¿no? O sea, acuérdense, estábamos en un mundo que había sido natalista todo el tiempo y esta idea todavía costaba un poquito verla, ¿no? Entonces adoptó una idea más así como dejar hacer, dejar pasar. Bueno, ustedes quieren venir a proponer estos programas, usted Planned Parenthood, usted USAID, o sea, con gusto usted venga, ¿no? Está bien, ¿no? Es hasta 1973 que ya México oficialmente dice, ok, hoy sí somos maltusianos, ¿no? Ahí fue ya, hoy sí, o sea, todo esto, ya, hoy sí ya salgo a la luz, somos maltusianos, ¿no? Entonces, los años 70 van a ser súper importantes para todo lo que tenemos hoy en día en términos de producción de información en México, ¿no? Bueno, ustedes saben que aquí había un debate, Echeverría ante el mundo, se declaraba como pronatalista, pero al final, un poco obligado porque se acaba la prosperidad en el mundo mundial. Ustedes saben, ¿qué pasó en 1973? La crisis, una crisis, ¿no? Entonces, pues a nivel mundial, pues México dijo, ok, le vamos a hacer casos a estos economistas preocupados y quizás el milagro mexicano se nos acabó, ¿no? Ya eso ya fue. Y entonces empiezan a aparecer las injerencias internacionales que nunca vienen de gratis, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, pues que digamos que si algunas ya habían estado, pues ya estaban asentadas, Planned Parenthood, todas estas cosas, la Alianza por el Progreso, ya habían algún tipo de elementos, pues hoy van a tener el camino mucho más sencillo, porque pues ¿saben qué? Ustedes le deben al Fondo Monetario y a nosotros se nos hace muy buena idea que ustedes ya no tengan hijos. Perfecto, ¿no? Entonces, perfecto, entonces hoy sí, ya somos maltusianos y perfecto, vamos a hacer políticas de planificación familiar. O sea, sí, lo estábamos pensando, pero no habíamos tenido el empujón que nos dijera que diéramos el sí. Entonces decimos, ok, sí.
Y bueno, y también en esa década, pues vamos a tener ¿cómo que se llama? El aparecimiento de CONAPO, ¿no? Que no es la CONAPO, es el Consejo Nacional de Población, entonces es el CONAPO. Por favor, no escriban la CONAPO, ¿sí? Es algo que simplemente les pido, ¿no? Que cada vez que dicen la CONAPO, un demógrafo no puede calcular una tasa de crecimiento. Entonces, lo que vamos a tener es que la política demográfica, nos dice Víctor, no sustituye la política de desarrollo económico y social, sino que lo que va a pasar es que se integra plenamente a ella. Su objetivo es de largo plazo y se le concibe como un medio suplementario destinado a evitar las consecuencias nocivas del crecimiento demográfico al desarrollo. Entonces, la gran idea era que si seguíamos creciendo a ese ritmo, pues la riqueza se iba a acabar, ¿no? El Estado entonces tenía el deber de informar, educar y garantizar la libertad de los individuos y de las familias ante la procreación. Y el Estado también tiene la obligación de proteger a la familia y en particular de garantizar a la protección de las mujeres y los hijos, su salud, educación, como su bienestar físico y social. Entonces eso era con lo que empieza CONAPO, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué tenemos, no? ¿Ustedes qué pensarían que tenemos justamente hoy como política de población? ¿Se puede decir solo CONAPO sin artículo? Sí, pero suenas un poquito al Delfín Quispe cuando dice que se murió en Torres Gemelas, sin decir en las Torres Gemelas. Entonces dices, en CONAPO, en el Consejo, o es como cuando dicen COVID, porque nadie le quiere decir la COVID, porque en realidad es la COVID, porque es la enfermedad COVID. Ajá, ella vivía en Torres Gemelas, ¿no? Que no dice. Entonces, pues hoy en día, digamos, no tenemos directamente una política de población. Sí hay una ley de migración de 2000, Ale, corrígeme si me equivoco, es del 2011, ¿no? La última ley de migración. Entonces, hoy ya no se hacen políticas, o sea, antes, si ustedes revisan en los países en los años 70, pues todos los países tuvieron una política de población, así, ley de población, ¿no? Hoy lo que se tiene o son políticas, por ejemplo, leyes migratorias o el componente poblacional lo podemos revisar en todos los paquetes de política de desarrollo económico y social. Porque se fueron algunos. Bien. Entonces, si ustedes ven, México pasó de tener esta idea de poblar, ¿no? A poder hacerlo, ¿no? Sí, creo que sí es correcto ese dato de la ley de migración creada en 2011. Yo como persona migrante debería tener ese tema muy claro, porque a partir de esa ley cambiaron muchas cosas. Antes era mucho más fácil sacar la nacionalidad. Lo que ustedes no saben es que hay un montón de cosas. Hay dejos que vienen de la pérdida del territorio, por ejemplo, que se perdió con todo esto con Santana. Por ejemplo, ¿no? Los extranjeros tienen que firmar, bueno, tenemos que firmar si compramos algún inmueble, una cosa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de que no vamos a declarar el territorio que hemos comprado como territorio nacional. Y eso lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ese es un dejo justamente de esta política anterior, completamente poblacionista, que decía, pues, gobernar es poblar, y entonces la idea era que no llegaran los extranjeros y nos quitaran. Y creo que, por ejemplo, también, por ejemplo, en las zonas costeras, en la parte, porque como geopolíticamente es muy importante el control marítimo, también hay como muchas trabas para que los extranjeros compren esas zonas, entonces tienen que hacer como también ese escrito, pero también tienen que hacer como una figura de usufructo, una cosa todavía más rara, cuando están comprando, por ejemplo, así a la orilla de la playa o algo así, también se tiene que hacer otra cosa, ¿no? Entonces,
sí ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día ya no o sea, seguimos teniendo algunos elementos de políticas antinatalistas, porque la planificación familiar sigue siendo un componente importante de la educación. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan, con oportunidades, una de las cosas que se podían hacer era que las personas tomaran ciertos talleres de educación sexual y todo esto. Pero bueno, esto yo no creo que esté malo, pero sí, de alguna manera sigue estando la idea de la explosión demográfica. No sé si ustedes tienen algún comentario o alguna corrección a mi clase de historia mexicana, que sí me pongo a estudiar, pero puede ser que me haya equivocado. Así que hoy estaba nerviosa ante ustedes, el grupo mexicano, de hablar un poquito de la historia de México y su historia de población. Definitivamente, México ha sido... para otros países latinoamericanos es muy importante todo lo que se hace en términos de producción de estadísticas y pues la verdad es que si México empieza a adoptar ciertos elementos para registrar información, pues básicamente sí genera un impacto en toda América Latina, ¿no? Yo que trabajé en el INEGI de El Salvador, que en realidad no es INEGI porque en realidad es una dirección que está en el Ministerio de Economía, la Dirección de Estadística y Censos, o sea, el INEGI era como nuestro santo grial, ¿no? O sea, cuando decían, es que no sé quién se fue a hacer un curso a INEGI, nosotros decíamos, wow, ¿no? Ya se fue a trabajar a México. Entonces, México siempre fue bastante pionero en muchas mediciones y sobre todo en términos del Consejo Nacional de Población. ¿Qué pasa cuando empieza el Consejo Nacional de Población? Empiezan a aparecer, o sea, si empieza alguien que empieza a contar gente, pues entonces va a empezar a aparecer también las instituciones que pues empiezan a tener también en su oferta estudios demográficos. El primer como gran programa y que creo que si hablan con alguien mayor, o sea, era como el santo grial de antes también, era un programa de CELADE, de la CEPAL, ¿no? Entonces, ese era como, o sea, digamos, no había todavía como realmente estudios en demografía, entonces la gente se iba a hacer este curso bien famoso a CELADE y digamos que eras demógrafo, ¿no? A partir de hacer ese curso. Ya después empiezan a aparecer muchísimas más ofertas, ¿no? Y bueno, hoy en día ustedes en México nada más podrían estudiar demografía en Hidalgo, en el Colegio de la Frontera Norte, podrían estudiar demografía en Flaxo, podrían estudiar demografía en el Colegio de México y también creo que hay un programa de demografía en la Universidad de Aguascalientes, muy ligado al INEGI, y creo que solo los del INEGI lo pueden tomar, por cierto. Y también tenemos nuestra maestría en demografía social en la UNAM, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces hoy nos vamos a tomar un pequeño recesito que en lugar de poner música les quiero poner un video de Al Jazeera sobre México como destino de los migrantes. Pero no sé si alguien quiere contar más de esto. La verdad, yo les recomiendo mucho que si a ustedes les interesa el tema de las políticas de población, que busquen este texto y también hay un libro que coordinó Silvia Giorgiuli y Francisco, Silvia Giorgiuli, que es sobre políticas de población, que justamente creo que es para un aniversario del CEDUA. Luego les paso ahorita la bibliografía, está dentro de la bibliografía del curso, un texto también de Carlos Alba, no Carlos Alba, no, Francisco Alba, es que hay dos Albas, Carlos y Francisco, que también revisa muy bien cómo podemos utilizar como insumo las políticas de población, los temas demográficos para las políticas de población. Entonces, si a ustedes les interesa mucho la política pública, definitivamente tienen que tomar en cuenta a la población. Entonces, voy a ponerles el videito de 10 minutos para que tomemos el receso y luego volvemos para hablar sobre el futuro de la población. Y si alguien ahí me encontró un error o algo, díganme, ¿sí? Digo, además de los errores de dedos que están ahí, eso ya lo voy a quitar.
Listo. Bueno, justamente también este video que era una parte para cerrar el tema migratorio, que justamente decíamos cómo se había pasado de México como un país que expulsaba migrantes y luego durante mucho tiempo un país de tránsito, hoy también es un país de destino. Yo soy una persona nacida en Monterrey. Ay, esto no se paró. Entonces, pero que también menciona una cosa que quería comentar, pero que quizás no sé también por ser extranjera, que es esto, ¿no? La injerencia que tiene sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, buena parte de entender las políticas migratorias de México pasa por conocer cuál es la situación de las políticas migratorias en términos de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se dijo, ¿no? Que el muro siempre fue México, ¿no? En términos de los migrantes, ¿no? Entonces esa es como una situación bastante particular, ¿no? Por ahí Ale en el chat de WhatsApp les puso la liga al texto que también está listado como una lectura opcional, que es el de Francisco Alba, ¿no? Entonces, si ustedes quieren adentrarse al mundo de la demografía con las políticas públicas, por ahí puede ser también, ¿no? Quiero ver si podemos ver este otro video. Porque entonces, una de las grandes cosas y que también influye directamente en las políticas públicas es imaginarnos futuros y los pronósticos. Los futuros, los escenarios futuros, además de generarnos una imagen, un espacio que podamos cambiar, se va a hacer sumamente importante entonces para las políticas públicas y para un montón de otros elementos, el uso de proyecciones. Imaginarnos el futuro en términos demográficos para México. Lastimosamente, como que nunca me queda el tiempo para que hablemos de la demografía de la desigualdad, para que hablemos de otros temas, de, por ejemplo, esperanza de vida educativa, de mercados de trabajo. ¿Por qué los demógrafos latinoamericanos estudiamos mercados de trabajo más que otros demógrafos? Es porque tenemos un corte más estructural y creemos que la reproducción humana también pasa por el trabajo en su sentido amplio, remunerado y no remunerado, pero bueno, lastimosamente no, pues así que ya me los quiero llevar para que estudien una demografía, ¿no? Entonces les voy a mostrar este video que una de las cosas que también tuvo Cairo y el resto de reuniones que se dieron después es que empezamos a hablar, y la demografía no se va a dejar escapar por esto, es que la demografía piensa en términos de generaciones, y el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, mejor dicho, piensa siempre en términos de generaciones y en el futuro, ¿no? Entonces le voy a poner este videito que está en inglés, pero que me gusta. When we look at how we're going right now, what's sometimes called the business as usual path, unfortunately, we see risks everywhere. We see the climate change really getting out of control. And for me, as I work in already very fragile parts of the world, the Sahel of Africa or parts of the Middle East, I find it very frightening because already the climate change is leading to more drought, it's leading to more violence, it's leading to more instability. I see that the global trend is towards a lot of conflict, a lack of trust, a privatization of public purpose, so that rich people are getting very, very rich, and they're not necessarily paying attention to the very large number of very poor people in the world. So unfortunately, I have to say that I see a lot of dangers right now. You know,
the planet couldn't care less about humanity's future. You know, the planet will always be there, and irrespective of how much we abuse it, it will simply go on rotating around the sun. It's humanity at stake, and humanity not only depends intimately on the Earth system, we now control it in a way that we've never been done before. We're in the Anthropocene, where we are the largest driver of change at the planetary scale. Well, I come to know, if we don't, the world doesn't respect this planetary boundary, there is absolutely no future for me, no future for my children's generation, no future for you and your children. So that's why we need to take care of this planetary boundary and sustainable development. The central objective of Sustainable Development Goal will be eradicating of extreme poverty within next generation. The trouble is, nobody knows how to succeed. Nobody knows if it's even possible to follow a pathway which consistently meets both the planet and the people goals. And because science shows that you need to meet the planet goal to be successful for people, we thought that an initiative to gather the world's leading analysts, from the natural scientists to the social scientists, the holders of the big databases in the world, from population to food policy to economics, to gather together for the first time to collectively work towards providing the world community with evidence-based assessments of pathways towards a future that meets the Sustainable Development Goals, that can have economic development within a safe operating space of planetary boundaries. Either we reach a consensus or work hard and closely together to build the world we want, or we will fail to find a common way forward, and then the future generations will suffer. We are really entering a new world, and we are doing it now, not tomorrow. The new world will not be modeled anymore after the lessons we have learned over the last 200 years. We will have to venture into the new grounds. We will have to leave our comfort zones. We will have to reach out to the connections and relations which we probably are not used to reach out to. So to me it is a start of a new era. So I believe that by showing more clearly how sustainable development can be achieved, we can help people to embrace the concept, to say as citizens, this is what we want, to encourage governments that are very distracted, very short-term, sometimes very cynical in their behavior, to take a safer, more prudent, more long-term, more just vision and work together on achieving it. So I believe that a project like The World in 2050 is not only an analytical project, but it can, if done well, also be an inspiration and a source of hope for people to say, you know, there really is a path forward that is a better one. Let's take that path. Now the interesting with that vision is that it can actually be operationalized. So we know we want to eradicate poverty, eradicate hunger, secure economic development and access to education and health for all. But now we increasingly can knock on science door to ask, what's the goal for climate? Well, it's a carbon budget of 1,000 gigatons of carbon dioxide. What's the goal for biodiversity? Well, it's zero expansion of agriculture because we have to sustain the remaining ecosystems on Earth. I think the integrative science should be science which is getting us out of the silos, those silos being disciplinary silos or political silos, to bring us to the more holistic view of the global transitions. Everybody needs to change their mindset and behavior. To me, the question is not optimistic or pessimistic. It should happen. It should take place. It's not a choice, it's must. Bueno, y creo que ese lo dejé grabando en el video. Bueno, aquí
pues tengo que decir que estoy un poco sesgada porque esto de pensar en un futuro, en una perspectiva integrada, es una de las cosas que yo hice en mi postdoc, que estuvimos viendo escenarios de cambio climático a futuro, y la idea es esta, ¿no? Que hoy no podemos pensar en el cambio climático y global, entonces tenemos nosotros que pensar todo en términos globales, ¿no? Y planear en términos globales. Lastimosamente, pues, se vino una era en donde el pathway, el camino, se volvió un poco más complicado entre naciones. Estamos en una era que durante Trump el multilateralismo cayó muchísimo, entonces planear en términos globales, cuando ustedes hablan de justicia climática, cuando pensamos en la gran gobernanza ambiental, siempre súper complicado, ¿no? Pero pues tendríamos que empezar a pensar también en la población como humanidad que habita en un planeta de manera integrada y que está pues relacionada, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer todo eso, ¿no? Pero obviamente ahí decían, bueno, podemos pensar en el budget de gases, podemos pensar, o sea, se empiezan a proyectar un montón de cosas y obviamente la población juega un papel fundamental en esas proyecciones y tenemos ya y existen proyecciones a nivel global. Ustedes pueden seguir, por ejemplo, esto lo puse del canal de IASA, que es el instituto que justamente ve temas, está un poco más enfocado hacia energía, pero también si ustedes siguen otro proyecto que se llama Iconics, ustedes van a ver cómo se están generando estos caminos, ¿no? La diferencia de otros tipos de proyecciones es que uno, son globales y dos, no nos dan una sola, sino que nos dan 5 escenarios de mundos futuros compartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces se llaman las trayectorias socioeconómicas comparadas. Entonces es muy interesante y si ustedes se quieren ir y empezar a pensar de manera global, la verdad es súper importante. Es un poco más difícil que otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces necesitamos proyectar población, necesitamos imaginarnos futuros. ¿Cómo nos imaginamos México? ¿Cómo se ha imaginado México? ¿No? Entonces, hay un texto muy cortito que lo hizo Ricardo Regules, que es mi amigo. Entonces, y no es porque sea mi amigo, sino que porque me parece que está muy cortito y que, o si no, pues pueden leerse todo el libro de Víctor, que es todo un libro que es sobre su tesis doctoral, que va sobre proyecciones. Entonces, necesitamos imaginarnos esos mundos posibles, ¿no? Entonces, CONAPO, pues llegó para quedarse a México, el Consejo Nacional de Población, y CONAPO es el encargado de hacer las proyecciones, no INEGI. No, INEGI hace el censo. CONAPO hace tanto la conciliación censal como que agarra las estadísticas vitales y el censo y empiezan a revisar cosas. Eso es la conciliación censal, la hace el Consejo Nacional de Población. El Consejo Nacional de Población está enfocado únicamente en la población. Entonces, INEGI da los insumos, pero quien hace las proyecciones no es INEGI, las hace CONAPO, ¿no? El CONAPO, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el futuro de México? ¿Qué se espera según estas proyecciones de CONAPO, ¿no? Vamos a tener, obviamente, que la población empieza a crecer a un ritmo pues mucho más lento, ¿no? Y eso se ve en cómo la tasa de crecimiento acá está disminuyendo un poco, ¿no? Ay, no se vayan, no se vayan. Y esto en qué se va a traducir, ¿no? Como nosotros sabemos, hay un proceso de envejecimiento y se estima que la esperanza de vida al nacer pues vaya aumentando, ¿no? Eso es algo que va a ir aumentando, pero no igual para hombres y mujeres, ¿no? Lo que vemos es que las mujeres, como nosotros ya lo sabemos, tienen esperanzas de vida más altas que los hombres. No sé si alcanzan a ver acá, probablemente como está en blanco y negro no se ve tan claramente, pero hay una diferencia que ya habíamos visto que existía. Si usted ve, la mortalidad va a continuar descendiendo y por otro lado, la tasa bruta de mortalidad va a empezar a aumentar porque entre más viejitos tengamos, más personas adultas mayores, pues más se van a mover. Sí, casi no se ve.
y la tasa bruta de natalidad pues va a ir hacia la baja. O sea, estamos en ese espacio de la transición demográfica donde nosotros sabemos que ya no estamos creciendo y que ya estamos en un periodo post-transicional casi, ¿no? Ya por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Y esto qué va a significar en la estructura poblacional? Entonces, como nosotros sabemos, pues vamos a tener mucho menos participación de la gente joven y mucha más carga de los adultos mayores, ¿no? Y, por otro lado, lo que tenemos como el índice de envejecimiento, que es la cantidad de envejecidos contra los no envejecidos, pues esto va a ir aumentando, lo que implica tasas de dependencia más grandes. Pero lo que yo quiero que hablemos y que me parece como fundamental para terminar hoy es justamente este gráfico, ¿no? Este es el índice de feminidad, no el índice de masculinidad, es la cantidad de mujeres por varones por cada grupo de edad, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Miren, para 2015 había 118 mujeres adultas mayores por cada 100 hombres. Miren, para 2050 pensamos que hay 130 por cada 100, o sea que si nosotros pensamos en ese futuro envejecido, estamos pensando en un futuro envejecido con rostro de mujer, ¿no? Entonces, dentro de nuestras demandas como feministas y todas las cosas que tenemos que pensar, también tenemos que pensar en el futuro, porque el futuro va a ser envejecido y va a tener un rostro de mujer, ¿no? Pues aquí las pirámides, como ustedes ven, ya vamos a tener pirámides mucho más en formas de cebollita, ¿no? Ya tenemos pirámides en formas de cebollita porque estamos en sociedades completamente transicionales, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones va a tener esto, no? Pues va a tener un montón, ¿no? Dependiendo, o sea, si ustedes quieren utilizar las proyecciones en el ámbito privado, en el ámbito público, pero en términos para el desarrollo, ¿esto qué va a implicar para México, no? Primero tenemos que pensar en el sustento económico de estas personas adultas mayores. El tema de las pensiones es un tema fundamental, pero en países como México, con altas tasas de informalidad, con un Estado que nosotros llamamos familiarista porque se basa en lo que hacen las familias, pues los recursos van a estar un poco más complicados, ¿no? Básicamente, una persona adulta mayor, ¿cuáles son las cosas con las que puede contar? Primero, con la ayuda de sus hijos y la familia, que es lo que pasa más comúnmente en México. Lo que menos pasa es que esta persona haya sido capaz de haber ahorrado lo suficiente para adquirir bienes y servicios necesarios durante su retiro y vejez. O sea, eso es algo que sucede en muy pocas ocasiones, o bien recibir una pensión del Estado o de alguna institución. Entonces, estas dos son sumamente complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer, ¿no? Se habla muchísimo del bono demográfico, pero si no logramos que las personas realmente tengan acceso a pensiones, si el bono demográfico está en trabajos actuales completamente precarizados, donde las personas no pueden ahorrar, donde las personas no tienen acceso a pensiones, ¿qué van a hacer? Contar con la familia, contar con la ayuda de los hijos y o la familia, ¿no? ¿Y ustedes quién creen que van a cuidar a los adultos mayores? ¿A quién se les ocurre? ¿Qué personas son las que hacen los cuidados? Las mujeres. Las hijas. Exactamente, las mujeres, ¿no? O sea que los retos que tenemos hacia el futuro, o sea, si no empezamos a trabajar en la crisis de cuidado que tenemos, en los esquemas de conciliación, pues se viene aún peor, ¿no? Porque básicamente en México solo tenemos esta opción, ¿no? ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues las mujeres, ¿no? ¿Qué otras implicaciones podemos tener para el desarrollo y el futuro? Pues se ha estudiado mucho, ¿no? Acerca de la productividad de las personas, ¿no? Se supone que cuando las poblaciones son jóvenes, entonces, pues son más productivas, ¿no? Porque el cerebro está más joven y así. Entonces, en la medida que el promedio de la población va aumentando, aún así, dentro de los jóvenes, o sea, porque el grupo de 15 a 64 años es grandote, entonces nosotros podríamos sacar
la edad media de este grupo y va aumentando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, claro que no es lo mismo empresas llenas de personas de 25 años de empresas llenas de personas de 30 años, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que sí hablan de un descenso de la productividad, que algunos le echan el achaque al cerebro, otros pues al mismo desgaste físico después de una vida precarizada, y por otro lado, también al uso de tecnologías, ¿no? O sea, ustedes no me dejarán mentir, pues las nuevas generaciones son más nativas y entonces tienen un mejor desarrollo que las generaciones futuras. Entonces también se habla de que puede haber una disminución de la productividad justamente por el aumento de la edad de la población en edad de trabajar. Y finalmente, ¿no? Tenemos que hablar también de el caso ya de las mujeres envejecidas. Habíamos visto que en el futuro, pues probablemente las mujeres vamos a tener que cuidar más, ¿no? Pero al mismo tiempo, pensemos en estas mujeres adultas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de las mujeres que vamos a ser mujeres adultas mayores en el futuro, ¿no? Primero es que las mujeres, si bien hacen mucho del trabajo con el cual se sostiene la vida, ¿no? Pues no lo hacen en el mercado. Y al no hacerlo en el mercado, ¿no? No tienen una participación activa en el mercado laboral que les haya permitido ni siquiera acercarse a las pensiones. Algunas mujeres van a tener pensiones justamente por prestaciones de viudez y algunas prestaciones no contributivas que no son completas, ¿no? Entonces, las mujeres están pensionadas no por derecho propio, sino que derivada de los cónyuges. Entonces, eso es un problema, ¿no? Imagínense, el señor tuvo 2 familias, ¿qué hacemos, no? Entonces, es una complicación, ¿no? A todo lo que ya se le suma de las desigualdades presentes, tenemos que pensar en las desigualdades futuras, ¿no? Entonces, esto genera una brecha de ingresos bien importante, ¿no? Tanto en el momento actual, y que esto se va a traducir en mayores desafíos en el futuro, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia de ingresos actuales, de participación en el mercado laboral, que se va a traducir en una brecha de cobertura de las pensiones. Claro, esto no sucedería si pensáramos en esquemas universales, ¿no? ¿Por qué no pensamos en un mundo no contributivo, donde todo el mundo tenga derecho a pensiones, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que no se quiere tener como tan a la medida, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que se tienen acerca de la relación de envejecimiento y desarrollo, que en algunos casos podrán funcionar para México y en otros no. Por un lado, el aumento en la esperanza de vida, ¿no? Podemos pensar que esto motiva al ahorro y en invertir más en educación y en salud, ¿no? Pero esto no siempre sucede, ¿no? En sociedades como la mexicana es un poco complicado. Algunos piensan que justamente este aumento en los ahorros puede impactar en la productividad y que ahí, digamos, como que se cancelen estos efectos nocivos con la productividad. Entonces, en realidad lo que tendríamos que pensar, o sea, si nosotros queremos pensar en el futuro, tenemos que pensar en el presente. Y lo que tenemos que pensar es en mejores condiciones de empleo y en mejores condiciones de trabajo, porque empleo es el empleo es en el mercado de trabajo y el trabajo es todo el trabajo. Y yo considero el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado en los hogares como trabajo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver eso y en esquemas mucho más universales, ¿no? Porque estas brechas que nosotros estamos viendo actuales probablemente se traduzcan en brechas futuras y que además se pueden profundizar, ¿no? En realidad, ustedes lo que van a ver y que en algunos casos, si ustedes estudian los datos de la ENASEM, los datos del ENUD, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, tenemos hogares, por ejemplo, de la mamá con la hija, ambas adultas mayores, ¿no? Las mujeres cuidando a mujeres, ¿no? Porque ese nivel de envejecimiento, ya vimos que en la medida en que va aumentando, va a ir siendo con más rostro femenino, ¿no? Entonces,
¿qué podemos hacer, no? Nosotros vamos a tener una combinación de elementos socioeconómicos y políticos siempre, ¿no? O sea, la población no es solo nacer, no es solo migrar, no es solo morir, sino que todo eso está embebido en una estructura socioeconómica, en un sistema político. Y entonces, lo que vamos a hacer es que la forma en que nosotros pensamos que funciona la población, esa dinámica poblacional, está siendo alimentada de estos elementos. Y nosotros no podemos pensar en que la población está aislada, en que podemos controlar las variables demográficas así por así, sino que podemos pensar que necesitamos tener una gran conexión y un gran diálogo con los elementos socioeconómicos y políticos, y con la vida política, con la vida social, con la vida económica, con la vida cultural de un país, ¿no? Porque eso es lo que realmente genera un cambio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer cambios que beneficien al bienestar de la población actual, pero también ya lo vimos, tenemos que pensar en una población futura, tenemos que pensar en términos de desarrollo sustentable, porque lo que hacemos nosotros tiene repercusiones para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, vamos a tener obviamente muchísimos costos sociales y económicos. Y no nos van a, o sea, y estamos en un momento donde la tecnología, donde los estudios, donde ya tenemos las proyecciones, ¿no? Podemos trabajar, podemos adelantarnos, ¿no? O sea, nosotros podemos cambiar, o sea, las proyecciones están ahí, y no tenemos que cumplirlas, tenemos que, quizás las podamos modificar, ¿no? Entonces, podemos ir pensando en escenarios que cambien el modelo de desarrollo, porque si no cambiamos el modelo de desarrollo, pues tampoco va a cambiar la dinámica poblacional y menos el bienestar de la población. Entonces hay que pensar pensar sobre el bienestar social en general, porque si no pensamos en términos generales y empezamos a particionar a la población, pues no vamos a tener como el contexto global de cómo estas personas están interrelacionándose entre sí, quién cuida a quién no cuida a quién, todas esas cosas las tenemos que ver. Claro que se pueden hacer elementos focalizados y que realmente pues ayuden a las personas adultas mayores en el futuro, pero no podemos pensar en ese futuro sin pensar en el presente, que implica la inserción laboral, por ejemplo, una inserción laboral que realmente le dé a las personas lo suficiente para vivir, ¿no? Y bien, chicos. Lo resumí mucho, pero ahí está. Dice Vivian que de eso se está haciendo en los ODS. Exactamente, los ODS, que también mencionaba el video, es justamente pensar en los objetivos de desarrollo sostenible. El problema con los objetivos de desarrollo sostenible es que todavía no sabemos cómo podemos hacer para lograrlos todos, porque a veces para lograr uno ponemos en peligro otros. Les pongo un ejemplo. Pensemos en un mundo donde no haya pobreza. Ustedes saben lo que eso va a implicar en consumo energético. O sea, es tremendo, porque si ahorita tenemos cierto consumo energético, porque hay mucha gente con mucho dinero que consume mucha energía, y tenemos pobres que no consumen nada. Pero para que esas personas dejen de ser pobres, van a tener que consumir más energía. Entonces, es súper complicado, ¿no? O sea, realmente, tenemos un montón de desafíos futuros que tenemos que empezar a pensar en términos de generaciones. O sea, los demógrafos estamos ahí, ¿no? Y los sociodemógrafos más, ¿no? Porque tenemos que tener este diálogo con las otras dimensiones de la sociedad y del desarrollo mismo, ¿no? Entonces, no podemos estudiar a la población así. Y creo que a lo largo del curso nunca nos pasamos de alto las condiciones socioeconómicas, o espero que nunca me las haya pasado tan de alto, ¿no? O sea, esa tasa implica algo, ¿no? Esa tasa de mortalidad, cuando ustedes ven en un país, ¿por qué sucede eso? Dice Vivian que algunos cambios empiezan desde nuestros consumos diarios. Claro, es muy complicado para las zonas pobres. Así es, hay un montón de cosas que podríamos empezar a cambiar. Hay toda una idea de prácticas de consumo que se pueden empezar a copiar, ¿no? Y que normalmente empiezan de estratos altos hacia estratos bajos, es lo que se llama la difusión. Pero, en realidad,
Si bien esto lo podemos hacer, en realidad también no solo tenemos que pensar en el consumo sustentable, sino en la producción sustentable también, ¿no? El lado de las empresas también tiene que cambiar también sus formas de hacer esto, ¿no? De cómo se produce también. O sea, no podemos, o sea, si queremos continuar, queremos un futuro sostenible y posible, sí tenemos que cambiar la forma en que estamos consumiendo y produciendo. Ambas dos, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, ¿sí, Iván? Yo también estaba pensando en esto de que no se trata de que no haya pobres, ¿no? Porque al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Como el estilo de vida de las clases altas, pues sí tiene mucho que ver con el consumo eh, grande de mercancías y pues son niveles de contaminación muy altos. Justo tendría que pensarse más bien en un piso de bienestar, ¿no? En el que las personas, o sea, dejar de pensar en que se puede ser rico, pobre o clase media, sino que se alcance un piso de bienestar en el que las necesidades estén cubiertas y pues básicamente de eso se encarga el Estado, ¿no? Que es más o menos como una especie de estado de bienestar, pero que justamente no priorice el consumo como una fuente del bienestar, ¿no? O sea, por ejemplo, mantener la salud en estado óptimo, el nivel educativo que esté en estado óptimo, la seguridad social, o sea, ese tipo de aspectos que justo ya no tienen que ver con la ganancia, con la mercantilización del sector de la seguridad social, sino más bien con procurar el bienestar de la población, ¿no? Y que suena mucho como socialismo y como comunismo para muchas de las personas que lo escuchan, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? En realidad tiene más bien que ver con vamos a replantearnos cómo queremos un futuro si lo queremos en que todos seamos ricos o en que todos estemos bien, ¿no? Así es. ¿Alguien quiere comentar algo acerca del futuro? ¿Alguien más? ¿O quiere comentar algo con respecto a los temas que hemos visto hoy? Emma pone una carita triste. Y Andrea también, ¿no? Es que nada me sorprendió mucho esto de que los trabajos, o sea, como que el crear nuevos empleos no es suficiente, pues porque eso no va a detener el envejecimiento poblacional, ¿no? Eso sí fue como, mind blowing para mí, dije, demonios, entonces que como que se puede, justo, o sea, porque en un momento vamos a tener como muchísimos pensionados y como ni pensiones hay, entonces, ¿qué procede? No sé, está feo. Heisira, bueno, hay muchas caritas tristes en el chat. No, muchachos, ustedes son la esperanza, ustedes son mi esperanza. Ustedes tienen que arreglar el mundo para que cuando yo llegue a viejita ya esté bueno. ¿No es cierto? Heisira dice que si podría repetir lo del futuro con rostro de mujer. Pues justamente lo que es eso, ¿no? Que el envejecimiento tiene una composición más, que participan más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que vamos a atender a la población adulta mayor en el futuro, la mayor parte van a ser mujeres. Y como mujeres, además, en situaciones muy precarias, porque por el mismo sistema donde ellas no pueden acceder a las pensiones porque no trabajan en el mercado, aunque sí trabajan mucho para la sostenibilidad de la vida, pues entonces, pues por eso tenemos que pensar en un futuro con rostro de mujer. Dice Itzi, sí, un estado materno, como dice Rita Segato, aunque no sé si eso sea un estado. Vivian dice, es muy triste. Aparte, la tecnología será un boom. Vivian dice que la tecnología reemplazaría al ser humano. No lo sé, porque... fíjense que además es que hay una cuestión con el cuidado, ¿no? O sea, nosotros pensamos el cuidado, ustedes saben que tiene un componente afectivo, tiene un componente de servicio, un componente cara a cara. Entonces, en realidad también se habla de la economía del cuidado porque justo es de las áreas donde menos se va a poder robotizar. Creo que los japoneses en algún momento inventaron un robot así enfermero que cuidaba, y pues a la gente como que no le gustó mucho, ¿no? O sea, como que yo creo que justamente el cuidado quizás
donde pueda gestarse una revolución económica también al mismo tiempo y que haya algún tipo de multiplicador de cuidado. Yo estoy hablando aquí de las cosas que a veces me pongo a pensar, porque justamente es un sector económico, o sea, si lo vemos como un sector económico, que no es tan fácil de robotizar. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Ir a un masaje y que se los haga una persona o que se los haga un robot? Estaría como raro, ¿no? Entonces hay que ver que hay ciertas áreas donde es difícil robotizar, ¿no? Hay un supermercado donde no hay personas y que pagas, sí, o sea, cada vez sí existe eso, pero más que miedo a la tecnología es un poco miedo a la distribución de las ganancias de lo que se hace con esa tecnología, ¿no? Tendríamos que pensar eso, ¿no? Que en realidad es esto, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando tantas horas después, cuando ha habido aumentos en la productividad tan amplias, ¿no? ¿Quién se está quedando con las ganancias de la productividad de los trabajadores? O sea, necesitaríamos hacer un reparto justo de esas ganancias o pues quitar tanto trabajo a las personas, ¿no? Y luego hay una cuestión en que, por ejemplo, a veces sí, podemos pensar en la tecnología, pero sí es más barato pagarle a las personas y es una cosa terrible, ¿no? Hay procesos de, digamos, de mecanización y de tecnología que se pueden detener justamente porque las empresas prefieren dejar todo como está porque les sale barato, ¿no? Entonces, hay que pensar en que sí, o sea, la tecnología puede ser mala, pero no es mala la tecnología per se, sino es el sistema en cómo se están repartiendo las cosas. Si no, volvemos siempre como a una lógica medio malthusiana, ¿no? El problema es que hay mucha gente, ¿no? El problema es cómo se reparten los recursos, le decía Marx y los demás a Malthus, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo creo que quizás el mundo se alcanza para todos si lo repartiéramos mejor, ¿no? Pero pues vean ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, no, es completamente inmoral que haya gente que ahorita haya ganado mucho más dinero cuando tuvimos una pandemia que dejó millones de muertos a nivel mundial y un par de empresas y de personas específicas son las que se quedaron con todas esas ganancias, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que, pues que quizás la tecnología podría estar muy bien, pero el problema es cómo se reparten las ganancias que provienen de esa tecnología, ¿no? Y eso es un tema un poco más complicado. ¿Sí, Andrea? Bueno, yo tengo una duda. Entonces, como pensando en esto y en el futuro y así, sería más bien como más factible buscar la redistribución de las tareas domésticas y las tareas de cuidado más que la remuneración de estas. Pues ahí hay varias posturas, ¿no? Porque por un lado hay quienes dicen que el reconocimiento viene mediado por el pago, ¿no? Que en un sistema capitalista, pues la verdad, así nos han dicho que es el valor es el precio, ¿no? Entonces, por ahí es por un lado. Y lo otro es que también que se cuestiona es porque también hay un derecho a cuidar, ¿no? O sea, yo tengo derecho a ser cuidada y a cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, qué tremendo es para una madre no poder tener tiempo para cuidar a su hijo si ella quiere cuidarlo, ¿no? Entonces es como a veces complicado los temas de retribución monetaria, por eso mismo, ¿no? Por el mismo espacio afectivo que está mediado por el cuidado. Pero definitivamente, sí, a lo mejor sí se puede hacer un esquema un poco más híbrido, ¿no? Donde, por ejemplo, sí puedan haber algunas retribuciones, pero sin duda hay que trabajar en la conciliación de cuidados porque pues está esta gran parte de los cuidados que están haciendo solo las mujeres y que no están haciendo los hombres, ¿no? Dice Gabriela, por mi casa cambiaron un Superama por un Walmart Express y en donde pusieron las máquinas para pasar tus productos y pasar las tarjetas sin personas. Sí. Pero bueno, esperemos que ¿qué dice acá? Dice, si el gasto energético representa el nivel tecnológico y de calidad de vida, la idea sería encontrar la manera de poder aprovechar toda la energía de nuestra estrella más cercana. Bueno, eso también, ¿no? O sea, después ustedes, bueno, justamente en los momentos en que estamos, vemos que hay cosas que no se pueden predecir, ¿no?
O sea, no, o sea, imagínense, o sea, en el mundo hay momentos de cambio y de cosas, los cambios de eras, dirán los New Age, ¿no? Pero imagínense, o sea, nadie nunca pudo predecir lo que iba a pasar con el Internet o lo que pasó con el invento de la máquina a vapor. Entonces, pues siempre hay un montón de cosas, o sea, uno se puede imaginar los futuros, pero es eso, es un ejercicio de imaginación. ¿Y para qué nos debe de servir imaginarnos esos futuros, tener pronósticos? Pues para cambiarlos si no nos gustan, ¿no? O sea, eso es el asunto, ¿no? Si no nos gusta lo que vemos en nuestra bolita de cristal que nos dan los modelos, que nos dan las proyecciones globales, que nos dan las proyecciones de población, pues hay que hacer algo, ¿no? El problema es que estamos también, ustedes saben, los ciclos de políticas públicas, a veces mismo pues porque las personas ven el ciclo electoral más que otras cosas, o sea, no tenemos visiones de largo plazo, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en el futuro, porque el futuro ya nos va a llegar, ¿no? Se hablaba muchísimo de un montón de cambios que se tenían que hacer antes del 2030, y justamente con los ODS, y yo lo veo ahorita bastante complicados, ¿no? Entonces vamos a necesitar hacer otros objetivos, así tipo, porque antes de los ODS estuvieron los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, porque se ve complicado que lleguemos a algunas metas, y ustedes saben además todo lo que pasó con la gobernanza mundial, con la llegada de Trump, que el Acuerdo de París, o sea, la gobernanza mundial, lo poquito que se había avanzado, estamos años luz de la justicia climática, ¿no? O sea, porque imagínense, hoy nos van a poner un montón de restricciones a países pobres, a personas que no han consumido energía todo el día, hoy se les va a poner restricciones cuando un montón de países se hicieron ricos gastando toda esa energía, ¿no? O sea, eso parte de una situación completamente desigual, ¿no? Dice acá, la democracia es una pésima forma de gobierno, aún así es mejor que la dictadura. Eso es cierto, ¿no? Realmente hay que pasar a esquemas democráticos que sean más allá de los electorales, democracias donde haya participación ciudadana, donde haya pues, una mayor participación de las personas en su cotidianidad y en lo que hacen, ¿no? Pero en realidad, como todo está tan permeado por la democracia electoral únicamente, es tremendo. Bueno, chicos. Les hice una... Y ya, acabamos hoy. Si me quieren dejar ahí algo que se hayan llevado de la clase, se los agradecería que me pongan ahí un stickercito o algo. No vamos a tener clase la próxima semana. Vivian dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Sí, decidí la parte de políticas la reduje bastante. Creo que demasiado, creo que sí lo dije muy rápido todo. Porque no íbamos a poder como profundizar en las cosas que yo quería, y entonces, y hablando con otros grupos y viéndole las caras a todo el mundo, pues decidí que mejor ocupen esos días para trabajar en grupo. Lo que sí quisiera saber es si el martes se quieren conectar y que armemos los grupos y que trabajen en sus trabajos ese día. Entonces, voy a lanzar esa votación para saber si el martes nos conectamos y hacemos los grupos. Y si no, pues lo vemos, ¿no? Será completamente opcional, pero como yo sé que, bueno, yo tengo el Zoom de paga y no hay problema, entonces lo podemos dejar así, ¿no? Y ya el martes les vuelvo a preguntar si quieren lo mismo del viernes, ¿no? Y ya. Entonces, espero que se hayan ido con una idea de la demografía
diferente a la que tenían, o mejor, al menos. Dice que no tengo grupo, pero sí, claro, sí, se pueden conectar para consultas del trabajo y de la tarea. Les dejé una preguntita para evaluar este tema, que es que ustedes escriban 500 palabras o sobre las políticas de población en México o sobre esto del futuro con rostro de mujer, nomás para ya cerrar con este tema y ya terminar todas las evaluaciones, ¿no? Y ya, entonces les agradezco mucho la participación, este siempre fue mi grupo más poblado y les agradezco la constancia a pesar de todas las situaciones, paros, pandemias y demás, ¿no? No, igual. Y sí, si me encuentran así en los pasillos en algún momento, me dicen, yo era fulanito, de los lomitos, del rojo, del socio power, así, ¿no? O yo era el que ponía la música de Kali Uchis, ¿no? No les conoceré las caritas, pero seguramente, sí los conocí, conocí cosas que normalmente no conozco de otros estudiantes, como sus gustos musicales. Hoy Spotify piensan que soy una persona bastante ecléctica. Los Ángeles Asesinos, además me encantan los nombres de sus grupos. El compañero que no votaba, el no, ahí está. El 88% dice que sí se va a conectar el martes a jornada en grupo, entonces abrimos los grupos el día martes, pero ya no clase. El día 29 vamos a tener una charla sobre la maestría en demografía social, por si quieren ir pensando en prospectos. Se va a transmitir por la página del posgrado en Ciencias Políticas de Facebook, entonces ahí vamos a hablar un poquito de esto que ustedes ya saben, qué hacemos los demógrafos, cómo se come la demografía. Un aplauso a los adjuntos también. Un aplauso a los adjuntos también. Ay, qué bonito, me van a hacer llorar. Y bueno, si algún día quieren trabajar temas de mercados de trabajo, de cuidado, he trabajado cuidado remunerado, infraestructura de cuidados y consumo energético de los hogares. Todo va hacia la sostenibilidad de la vida. Por ahí siempre he querido moverme, porque ustedes no lo crean, soy marxista de corazón. Me dicen, ¿cómo es posible que sea tan numérica y marxista? Ah, bueno, no conocen a los neomarxistas. Con el medio ambiente, cambio climático. Sí, mi postdoc fue justamente hicimos unas proyecciones globales para México de cambio climático. Porque además se pueden estudiar un montón de cosas. Pensemos justamente en esas políticas en que le aumentan el precio al carbono, pero pues eso en medio de sociedades desiguales implica una redistribución del ingreso muy complicado. Que Vivian quiera hacer el servicio en la Profepa. Este Jambor me recordó las playeras rayadas al final de la secundaria. Ay, ¿ustedes también hacían eso? Yo pensé que eso solo en mi época. Y bueno, si alguna vez le interesa volver a vivir estas experiencias,
o necesitan ser adjuntos o algo, ahí siempre podemos repetir, ¿no? Dice Ale Iván que no, porque soy muy mala profe, muy mala jefa. Nadie dijo eso. Nadie, nunca. Bueno. Ay, muchas gracias. Hicieron un curso muy lindo todos. Sí, es un grupo muy particular, muy lindo. Vamos a calificar hasta el 26 de julio. Si alguien, por algún motivo, circunstancia que ocurren mucho en esta época, le falta alguna actividad, tienen hasta el 26 para rellenarla, ¿no? No vamos a considerar los retrasos. ¿Cuál rifa? ¿Qué íbamos a rifar? El curso de R, bueno. Hay que ver, miren, en las clases, por ejemplo, con los de análisis cuantitativo, que realmente tuvimos bastantes paros, porque además justo sus clases siempre quedaban con asambleas y todo, entonces con ellos realmente siempre les debo como bastantes temas, entonces, y tomando en cuenta que ya estoy hasta acá de dar cursos introductorios de R, o sea, como siempre doy lo mismo, no crean, no se aburren, ¿no? Entonces, quiero ver si para invierno armo un curso, pero más avanzadito, ¿no? Donde sí lleguemos a modelos estadísticos, ¿no? Regresión y regresión logística, ¿no? Para que ustedes tengan algo un poquito más avanzado. Entonces, si se arma, les aviso. Voy a dejar